En este video vamos a ver el auge y decadencia del desarrollo económico en Argentina, ¿no? En las prioridades básicas de la agenda pública, ¿no? Se discuten generalmente poco los temas de las bases de la economía para centrarse en lo coyuntural. Los factores de mejora del consumo, en este caso para subir, digamos, el nivel del consumo, ¿no? Y por lo tanto el nivel de vida en muchos casos, es el aumento de proporción de las personas productivas en edad de trabajar, lo cual es difícil en un contexto de envejecimiento y de escasa natalidad, una mayor inversión en producir bienes de consumo en lugar de bienes de capital, lo cual sería pan para hoy, hambre para mañana, porque producir menos bienes de capital significa que voy a tener menos máquinas, menos bienes duraderos, ¿no? Que puedan producir en el futuro. Y el más razonable y más previsible y más prudente sería el aumento de la capacidad productiva de la sociedad, ¿no? De la productividad, de cuánto puede producir la sociedad, sin sacrificar estas dos cosas, ¿no? O sin intentar llevar a cabo una política que no se puede con la casa natalidad, ¿no? No te olvides de suscribirte al canal y de compartírselo a quien lo pueda necesitar. Y la tendencia estatal, según el texto, incluye una falta de habilidad de los gobiernos para terminar permanentemente con la inflación, falta de acuerdos de la élite para llegar a consensos, diríamos más que acuerdos dos veces, de consensos esenciales para dotar a un país de un horizonte de desarrollo estable, ¿no? Un plan a largo plazo. Con la vuelta a la democracia se consigue un pluralismo para expresar ideas, discutir el papel del mercado y del Estado, el sistema político y las instituciones, pero en la actualidad esa tendencia se perdió por la idea de que determinados sectores van a obtener el patrocinio del gobierno y otros no, dependiendo de quién esté y quién haya ganado las elecciones. Entonces la sociedad se convierte, se divide y se vuelve conflictiva porque constantemente uno busca que el otro pierda para tener un gobierno favorable. Entonces es una puja distributiva constante por los escasos recursos que no tienen un horizonte de desarrollo a largo plazo, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Los países prósperos en general se enfocan en sus ventajas comparativas. ¿Qué son ventajas comparativas? Son básicamente lo que un país produce mejor, ¿no? O sea, es obvio que la Argentina produce mejor alimentos que, no sé, Arabia Saudita. Entonces, los países en general, en lo que es el comercio internacional, se enfocan en sus ventajas comparativas. Pero además de enfocarse en la exportación o en el comercio de sus productos más importantes, tienen que estar gobernados por coaliciones que tengan de interés público, ¿no? Que estén enfocadas en aumentar el ingreso nacional apoyándose en la productividad, ¿no? O sea, un gobierno que busque un desarrollo a largo plazo real, ¿no? Y que no sea una constante saqueo o fuga de capitales o, o especulación financiera, como pasó, no sé, por ejemplo, en el menemismo o en la dictadura de Videla, etcétera, ¿no? Todo este modelo de constante precarización de la economía en el sentido a largo plazo, ¿no? Nunca hay un horizonte claro. Y esto, países prósperos, no solo se refiere por ahí a países como, no sé, Dinamarca o Noruega en Europa, sino también incluso a países como Brasil, que tienen una perspectiva en muchos casos más a largo plazo, ¿no? Es un país con un horizonte productivo más claro que el nuestro, por ejemplo, por decir un ejemplo latinoamericano más cercano. Y después los países no prósperos, como dijimos, no logran beneficiarse del progreso a largo plazo, con coaliciones que protegen sectores de la economía de forma más o menos arbitraria, ¿no? Dependiendo de los intereses o políticos o electorales o sociales, etcétera, en una constante conflictividad, ¿no? En una sociedad que no encuentra, digamos, descanso, que no puede sentarse y ahorrar o planificar o etcétera, ¿no? Que eso muchas veces se busca en otros lados. Y en Argentina, como una pantallazo de lo que fue el siglo XX al principio y la tendencia inicial que fue más positiva, teníamos hasta el 1900, teníamos una economía con una industrialización temprana y con un sector mayoritario en servicios antes que en lo agropecuario. Obviamente que lo agropecuario era determinante, pero en términos de la economía interna, del mercado interno, el sector servicios era el más grande. Y a partir de 1943 hay un aumento de la participación del Estado y la defensa, con la injerencia de las Fuerzas Armadas,
Hay ineficiencias en el sector industrial, que es el demandante de divisas, ¿no? Que necesita importar maquinaria y productos todo el tiempo. Mientras que hay una declinación del sector agropecuario, que es el que más aporta divisas, ¿no? O sea, tenemos esto de la sustitución de importaciones en las que los fondos de lo que aportaba el campo se destinaba a la industria. Pero la industria nunca pudo, digamos, volverse independiente, ¿no? En muchos casos se necesitan dólares para importar bienes de capital, maquinaria, tecnología, etc. Y hay a lo largo del siglo hay un incremento del sector público que generalmente ofrece bienes y servicios de baja productividad, no son tan eficientes. Y en números macro, ya hablando de por ahí déficit fiscal, el déficit del sector público y las importaciones, como dijimos, ¿no? Del sector industrial, se pueden financiar con el aumento del ahorro privado o la reducción de la inversión interior. Entonces, el ahorro privado o reducir la inversión básicamente implica una menor nivel de formación de capital, ¿no? O sea, de lo que dijimos, ¿no? Bienes de capital, como maquinaria, máquinas que produzcan, ¿no? A largo plazo. En vez de producir cosas para el consumo, productos, producir algo que vuelva a producir en el futuro, ¿no? Por lo cual, acá justamente para poder financiarlo se requiere reducir la inversión interior o aumentar el ahorro privado, entonces eso reduce la formación de estos bienes de capital. Aunque también se suele financiar ese déficit con deuda pública y emisión del Banco Central, lo cual aumenta la inflación, etc. Entonces el Estado, para poder mantener en equilibrio sus cuentas, tiene muchas dificultades, y especialmente con un sector industrial que no logra volverse independiente. O sea, ninguna economía es independiente del mundo, claramente, pero es claro que siempre la industria, cada vez que hay falta de dólares, etc., tiene determinados problemas que por ahí otras economías no tienen tanto, porque tienen una industria un poco más consolidada en distintos aspectos. Y nuevamente la diferencia con el mundo es que respecto más al Banco Central, es que en muchos países la política monetaria, o sea, las autoridades de los bancos centrales son independientes de los gobiernos de turno. Por lo tanto, se desliga el problema del déficit con la competencia electoral. O sea, es más complicado o no se puede directamente financiar, no sé, campañas políticas o financiar épocas de mayor gasto público previo a elecciones, ¿no? Como pasa, por ejemplo, este año. Y en Argentina, como decíamos, el Banco Central generalmente no es independiente, depende bastante del Ejecutivo, por lo cual hay una política monetaria muy dependiente del contexto político, y el Estado no tiene objetivos, ¿no? De predictibilidad económica y efectividad en sus inversiones. O sea, esto, ¿no? De que la constante incertidumbre de la economía, ¿no? De que uno nunca sabe qué va a pasar después. Por eso uno ahorra en dólares y no en pesos. Por eso uno a veces quiere trabajar en el exterior o trabajar a distancia y no trabajar acá. O emigra, ¿no? En muchos casos. Entonces, esto hablando en el sentido macro, ¿no? En el sentido a nivel muy general, muy plural, ¿no? De la tendencia económica del siglo XX hasta ahora. O en general, ¿no? Desde que existe el país casi.